Bien, hoy quería compartir con vosotros acerca de uno de los nombres de Dios, que es el Todopoderoso. El Todopoderoso es un nombre que aparece muchas veces en la Biblia, desde el primero hasta el último libro de la Biblia. Vamos a leer un versículo precisamente en el último libro de la Biblia, que está en Apocalipsis, capítulo 1. Y versículo 8. Dice ese versículo: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí tenemos el nombre, aparece más de una vez aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Os acordáis aquella alabanza que hacen los seres angélicos cuando dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso? ¿Os acordáis? ¿Verdad? También está aquí en Apocalipsis, parece que en el capítulo 15. Sí, 15:3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos. Bueno, son tus caminos, Rey de los santos. Aquí aparece otra vez Todopoderoso. Es un nombre que una y otra vez se repite en las Escrituras, ¿no? El nombre hebreo que se traduce Todopoderoso es El Shaddai. El Shaddai es el nombre que se traduce como el Todopoderoso, ¿no? El calificativo Shaddai se compone de la palabra Shad, que se traduce en las Escrituras invariablemente como el pecho, y hace referencia al pecho femenino. Esa traducción de esa palabra, por ejemplo, hay muchas, pero en Cantares 1.13 la tenemos. En Cantares 1.13 la tenemos, y allí es Shad, y en todos los lugares donde aparece ese término es en referencia al pecho femenino, ¿no? En Cantares 1.13, fijaros, ¿verdad?, que habla del pecho femenino. Cuando dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Entonces, como digo, el significado primario de Shaddai es el pecho. ¿Y por qué Dios es Shaddai? Porque Dios es el que nutre y da poder a los creyentes. Y también, en un sentido secundario, es el que satisface y se derrama a sí mismo en la vida del creyente. El niño insatisfecho no solamente encuentra alimento, fortaleza, vitalidad en el pecho de su madre, sino que también encuentra quietud, encuentra reposo, encuentra satisfacción. Entonces, este nombre es el nombre que esencialmente, aunque no solamente esto, pero esencialmente es el nombre que presenta a Dios como el sustentador y fortalecedor de su pueblo. Este es el nombre con el que... Y luego vamos a verlo, porque vamos a ver la primera vez que aparece el nombre en la Escritura. La primera vez que aparece el nombre en la Escritura. Dios no solamente enriquece, sino también hace que el creyente sea fructífero. Y por eso quiero que veamos la primera vez que aparece ese nombre en la Escritura, que es en Génesis 17. Génesis 17. Aparece por primera vez ese nombre, El Shaddai, en la Escritura. Y es impresionante, ¿no? Es impresionante porque vemos cómo
en la situación en que aparece este nombre, que es fundamental, ¿no? Fijaros lo que dice. Dice en el capítulo 17, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Entonces, fijaros qué impresionante, a un hombre que tenía, como dice ahí el versículo 1, 99 años. 99 años, quien estaba, como dice Hebreos 11, casi muerto. Estaba casi muerto. Dios le aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso y te multiplicaré, como dice más adelante. Te multiplicaré, en el versículo 6, te multiplicaré en gran manera. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. ¿Cómo le gusta a Dios esas situaciones difíciles, ¿eh? Para poder manifestar su poder. Para que el hombre no pueda decir, bueno, esto lo he conseguido yo. Lo he hecho yo con mi fuerza. Un hombre de 99 años, pues posiblemente este hombre ya habría perdido la esperanza, ¿no? Había hecho un truco para tener un hijo con la sierva y demás, había pensado que tenía que echarle una mano a Dios en esto, ¿no? Que Dios, pues de alguna forma no iba a poder con la esterilidad de su mujer. Y bueno, pues Dios lo deja que llegue a 99 años, un cuerpo ya casi muerto, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice Hebreo 11:12, que estaba casi muerto. Esos órganos ya infructuosos totalmente, sus órganos, los de su mujer, ya cuando Dios le dice esto, aquí en este capítulo, él se ríe y en el capítulo siguiente se ríe su mujer, en el 18. Los dos se ríen, por eso el hijo se llamó Risa, porque se rieron los dos, es que era para reírse, la verdad, estaban ya muertos. Y esos órganos que estaban ya infructuosos totalmente, Dios hizo que pudiera engendrar, fue un nacimiento milagroso evidentemente, pero aquí nadie podría decir, no, es que todavía le quedaba un resquicio a este hombre de vigor o de vitalidad para poder tener un hijo, y a ella no había nada, absolutamente nada. A Dios le encantan estas situaciones, Dios pone al hombre a veces en estas situaciones, ¿para qué? Para demostrar que Él es realmente el Todopoderoso. Hay algo difícil, le dijo una vez Dios a Moisés cuando el pueblo pidió carne, dice, les voy a dar carne, Moisés, y les va a dar carne, dice que van a matarse para ellos miles de bueyes, que dice, no bastarían para todo esto. Dice, no, pero es que no le voy a dar un día, ni 2, ni 3, ni 7, ni 10, un mes le voy a dar carne, Moisés, pero ¿cómo va a hacer? Es que se ha cortado mi brazo, ahora va a ver si se cumple mi palabra, ahora va a ver si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. En el desierto carne, para que coma 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, van a comer. Pues ahora lo verán, Moisés. Y lo vio, claro, lógicamente. Entonces, Dios le gustan esas situaciones, ¿no? Para demostrar su poder, ¿no? Dios podía haber dado la victoria a Gedeón con 30.000 que eran. Podía haber dado la victoria a Gedeón con 30.000, porque dice que los otros eran que no se podían contar, los madianitas. Dicen que eran innumerables, como la arena que estaba a la orilla del mar, el ejército de Madián. Imposible. O sea, imposible con 30.000 vencerlos a aquella multitud. Posiblemente fueran cientos de miles. Con 30.000 era imposible, pero Dios quería todavía una situación más difícil. Dice, oye, el que tenga miedo, Gedeón, dile que se vaya a su casa. Y todavía se fueron 20.000 y quedaron 10.000.
pero todavía decía Dios, es que son muchos todavía, Gedeón. Gedeón ya no sabía para dónde mirar. Dice, muchos, pero es que no has visto lo que hay enfrente. Y dice, mira, llévatelo al río y allí yo te lo voy, al arroyo y allí yo te lo voy a probar. Y se quedó con 300. Y ahora sí que ya nadie podía decir que aquello se puede. Porque luego con 10.000 dice, bueno, 10.000, hombre, es un grupo ya que hubiera sido imposible, por supuesto, en las fuerzas humanas, pero Dios quería llevarlo a esa situación, ¿no? A una situación donde nadie pudiera poner en duda, ¿no?, el poder de Dios, que Dios intervenía, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando David iba a pelear con Goliat, ¿no? Y Saúl le dice, tú no puedes vencerlo. No puedes vencerlo porque tú eres un muchacho y este hombre es un hombre de guerra. Y tú no puedes vencerlo, no, es imposible. Pero a Dios le gusta esas situaciones, las situaciones imposibles y las situaciones en las que también, en esas situaciones, el cristiano demuestra fe, da un paso adelante y dice, en tu palabra, como dijo Pedro, echaré la red. Hemos pescado toda la noche, era un pescador, conocía el oficio, conocía que realmente no había posibilidad a esa hora de ya despuntada la mañana después de pescar toda la noche, que es posiblemente la hora de mayor posibilidad de pesca y ya llega la mañana y están allí y están cerca de la orilla y era casi imposible. Dice, hemos pescado toda la noche, Señor, dice, pero en tu palabra echaré la red, ¿no? Y tan claro fue el poder de Dios allí que Pedro cayó de rodillas delante de Cristo, ¿no? Tan claro fue el poder de Dios que no había duda. No había, para un pescador que entendía de ese oficio, no había duda de que había sido el poder de Dios, porque otros pueden pensar y pueden decir, bueno, es casualidad, porque posiblemente haya pasado por aquí un banco de peces y tal, pero Pedro sabía que no era, por eso cayó de rodillas delante de Cristo, ¿no? Y le dijo, apártate de mí, que soy pecador, ¿no? Se dio cuenta de que allí solo el poder de Dios podía y bueno, y es que el Shaddai hace que podamos ser fructíferos, aún a pesar de haber perdido un poco la esperanza en nosotros mismos. Porque Dios quiere llevarnos a veces a ese lugar donde perdamos la esperanza en nosotros mismos, pensemos que ya hemos llegado al límite, a lo máximo que podíamos llegar en nuestras fuerzas y ya cuando nosotros ya no hemos llegado y ya reconocemos que ya no es imposible, no podemos, Abraham ya no podía, era imposible, por eso le entró risa cuando Dios se lo dijo, ¿no? No podía menos que reírse. Pero Dios lo hizo de una forma milagrosa, Dios hizo, y aquí es la primera vez que aparece ese nombre, el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Como el dador de la capacidad de dar fruto, que es el Dios Todopoderoso, este que aparece aquí en el primer versículo, Dios castiga a su pueblo. Dios castiga a su pueblo. En cuanto a la relación moral que existe entre el castigo y la capacidad de llevar fruto, podemos verlo en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, acordaos en Juan 15, cuando dijo Cristo, yo soy, no lo busquéis si no queréis, yo lo digo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Esto habla de cortar ramitas, es hacer daño de alguna forma, es herir, ¿no? Y entonces a veces Dios, para que podamos ser fructíferos, Dios tiene que podar algo de nosotros, quitar algo de nosotros por medio de castigo, por medio de disciplina. Entonces esto habla de que corta ramitas, corta limpia y causa a veces aflicción y causa dolor, pero es para nuestro bien, ¿no? Como Dios le dijo a Israel, ¿no? Recordándole en Deuteronomio, dice, te he llevado por este grande, por este inmenso desierto y te he probado y te he afligido para a la postre hacerte bien, ¿no? Este es el propósito de Dios, ¿no? Dice Hebreos 12 que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia, ¿no? Da fruto, hace que seamos fructíferos a los que hemos sido ejercitados en esa disciplina, ¿no? Acordaros de Ruth cuando volvió de los campos de Moab, o sea, de Noemí, que venía con Ruth, lógicamente. Pero cuando entraron en Belén, Noemí dijo, cuando dijeron, esta Noemí, y entonces ella dijo, no llamadme Noemí, llamadme Mara, porque en grande aflicción me ha puesto el Todopoderoso. Es verdad que la había afligido. Ella posiblemente había salido de Judá, del territorio de Judá, por su cuenta, porque el propósito de Dios era que el israelita permaneciera en su tierra, lógicamente. Entonces ella se había ido a los campos de Moab, a un sitio fuera del lugar de la promesa, fuera de la tierra prometida, ¿no? Y entonces allí sufrió, allí Dios le mató a su marido y a 2 de sus hijos, ¿no? Pero sin embargo trajo una nuera de Moab, ¿no? Y esa nuera, pues, fue una mujer que Dios usó grandemente, ¿no? Dios usó grandemente y dio un fruto importante, porque de esa nuera suya viene Cristo. De esa nuera suya viene Cristo. Entonces, fijaros, aunque Dios afligió a esta mujer, a Noemí, sin embargo, para la larga, con un propósito de traer al Redentor, porque Ruth luego se casó, como sabéis, con Booz, engendró Booz a Obed, Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. Entonces, de ahí viene la ascendencia del Mesías, ¿no? De esa mujer, de esa moabita que trajo Noemí, ¿no? Entonces también le profetizaron, ¿no? Cuando iba a tener ese hijo. Dice, este hombre, este hijo que van a hacer va a sustentar tu vejez, va a ser de bendición y va a recrear y a restaurar tu vida, ¿no? O sea que hubo un fruto ahí. Luego en otro libro que aparece el nombre del Dios Todopoderoso, mucho, es en el libro de Job. En el libro de Job aparece muchísimo. El libro de Job es un libro que nos sirve para ver esta ilustración que estoy diciendo de que Dios, a la vez que nos capacita para llevar fruto, también nos castiga, ¿no? Entonces, en el libro de Job, ese nombre, el Shaddai, ocurre más de 30 veces. La mano de Dios, del Shaddai, cae sobre Job, quien dice la Biblia que era el mejor hombre de su tiempo. No para juicio, sino para purificarle y hacerle más fructífero. Vemos en Job, capítulo 5. Job capítulo 5, versículo 17. Dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Esto más o menos es lo que dice Hebreos 12, pero va a decirnos alguna cosa más. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pasto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, pero fijaros lo que dice en los primeros versículos, que Él hace la llaga y que Él hiere y en 6 tribulaciones entrará y incluso en la 7ª. O sea,
que hay fruto, hay mucho fruto, pero hay también aflicción, hay también castigo de Dios, de alguna forma. ¿Para qué? Para purificarnos, ¿no? Para purificarnos. Él hace que llevemos fruto, pero Él también nos castiga y Él usa circunstancias en nuestras vidas para llevarnos a los sitios que Él quiere, ¿no? Él se lo dijo a Jacob cuando salía de su tierra, iba a la tierra de los orientales, iba a Harán, a la tierra de donde era su madre y de donde era su abuelo Abraham también. Y entonces iba allí y Dios le dijo, dice, yo estaré contigo, no te dejaré hasta que haga todo lo que quiero. O sea, tuvo que sufrir el engaño, como él lo había hecho a su hermano, que consiguió la primogenitura con engaño, tuvo que sufrir el engaño de Labán, llegó y conoció al maestro del engaño, claro, que era Labán, y tuvo que sufrirlo, tuvo que sufrir el trabajo duro, tuvo que sufrir la amenaza que es constante sobre su vida de su hermano, pero a la postre este hombre termina, el fin de su vida es un final glorioso, termina en Egipto junto a su amado hijo José. Su hijo José le cerró sus ojos y fue una bendición. Termina una vida en paz y en tranquilidad, ¿no? El poder de Dios para poder cambiar las cosas que son de malas en buenas, ¿no? Las cosas que son, como decía Noemí, las aflicciones para poder cambiarlas en fruto. La vida de Noemí termina en bendición. Ella fue la aya de Obed, de que fue el hijo de Ruth. Ella fue su aya, ella crió sobre su rodilla a Obed. Entonces es así, ¿no? Dios es el Todopoderoso y Él es un privilegio que podamos estar en sus manos para todo, para que Él pueda disciplinarnos, para que Él pueda hacernos fructíferos, porque su poder no tiene límites, ¿no? Toda la Biblia está saturada toda la obra de Dios está saturada de su omnipotencia. Entonces, en la creación, por ejemplo, esta creación grandiosa, inmensa, maravillosa, y sin embargo para Dios no le costó ningún trabajo. Dice que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. No tuvo ningún esfuerzo para Dios hacer eso. Él dice en Isaías que juntó el polvo de la tierra con los dedos y que para Él no hay nada que pueda, no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Dijeron uno de los más grandes reyes que ha habido en la tierra, más poderosos. Dijo que todos los habitantes de la tierra son como nada delante de Él y Él hace según su voluntad, ¿no? Luego cuando vemos cómo Él, en el libro de Job, al final del libro, cómo Dios se revela en su poder grandioso, ¿no? Como le dice a Job, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse estatuto al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las estrellas, cuando yo creaba el abismo, ¿dónde estabas tú? ¿Has conocido tú esto? ¿Has conocido tú esto? ¿Has conocido tú lo otro? ¿No? Entonces le muestra la omnipotencia de Dios de una forma, cómo Dios sostiene, cómo Dios ordena, cómo Dios controla todo su universo. Nada se escapa de Él, ¿no? Las demostraciones del poder de Dios frecuentemente son aterradoras, son grandiosas, ¿no? Dice la palabra de Dios allí mismo en Job que Él traspasa los montes y ellos no lo saben, él los trastorna en su ira, ¿no? Pero igualmente la facilidad con que Él sostiene, con que Él ordena, con que Él controla todos estos elementos de la naturaleza, también la podemos ver como Él controla todo ser vivo, los ángeles, los hombres más poderosos, los demonios, cómo lo controla. Dice la palabra de Dios que Él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego, que ellos delante de Él, que lo conocen muy bien, dice que cubren sus rostros y cubren sus pies, dándose cuenta a pesar del poder que tienen, que es grande,
pero se dan cuenta de su imperfección delante de aquel que es sublime, ¿no? Y dice que Él reduce los príncipes a la nada, que Él pone al uno y que Él quita al otro, que Él pone reyes, dice Daniel 2, que Él quita reyes, que Él hace lo que quiere, lo que es según su beneplácito perfecto, Él lo hace y que no hay quien lo pare, ¿no? Dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad hasta el juicio del gran día, ¿no? Entonces el poder de Dios no tiene límites, no hay nada que pueda resistirlo, ¿no? Las escenas finales de este mundo muestran el poder y la magnificencia de Dios de una forma gloriosa. Dice que al mandato de su voz todos los muertos se levantarán de las tumbas, todos comparecerán ante Él. Él sabrá cada pensamiento, cada palabra, cada hecho que hayan cometido. Esto para los hombres es imposible, pero para Dios es muy fácil, es absolutamente sencillo, ¿no? Él a los justos les dará la vida eterna, a los impíos los lanzará al lago de fuego. Su poder en la tierra no tiene límites, ¿no? Los ejércitos más poderosos de la tierra han sido derrotados, pues, a veces sin lanzar una sola flecha, sin lanzar un solo tiro. Cuando los nazis llegaron a Rusia, Dios simplemente tuvo que mandar un frío a aquel ejército, y aquel ejército que parecía invencible se tuvo que rendir porque no podía, se congelaron los cañones, no disparaban los rifles. Entonces es que no hay nada. Si Dios manda una tormenta de cualquier cosa, es que vence al ejército más poderoso. Y Dios nada más que tiene que decir a los vientos que se dirijan a un lugar, o a la lluvia, o al granizo, o a la nieve, y deshace. Los ejércitos más poderosos de la tierra se han batido en retirada ante fuerzas que no han sido fuerzas humanas, sino que han sido derrotadas a veces por el ejército de Napoleón. Llegó a luchar y se encontró lluvia y los carros no se podían mover, se quedaron atascados en el barro. O sea, y dice el Salmo 147 que Él es el que da la lluvia, que Él es el que manda la nieve. Y entonces es que el hombre no puede resistir ante el poder de Dios, ¿no? Es imposible que el hombre resista ante el poder de Dios, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de estas manifestaciones del poder de Dios? Porque todo esto Dios lo hace con un propósito, no es por un despliegue de omnipotencia y nada más. El poder mantener en el hombre el temor de Dios, el conocimiento de Dios, el traer al hombre a una feliz confianza en aquel poder que llena y controla todas las cosas, son el propósito de estas demostraciones del poder divino, ¿no? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová. El hecho de que Dios haya dejado escrito ahí el relato de su creación maravillosa y gloriosa es porque Él quiere que sepamos y conozcamos su poder. Por eso decía el salmista, el rey David: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Es que está acreditado de que Él tiene poder para socorrerme, porque ha hecho estas cosas. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, porque puedo confiar en ti, puedo confiar plenamente en ti. Es que es un pensamiento maravilloso el que haya un poder del cual se deriven todos los demás poderes, al cual todo está sujeto, al cual nadie puede oponerse, ningún poder, ninguna persona puede oponerse, y que actúa de la manera más perfecta, porque Él es perfecto, no hace despliegues de poderío por el hecho de decir voy a hacerlo porque me entretiene, no, sino que actúa de una forma perfecta, lo hace de acuerdo a su infinito amor, de acuerdo a su infinita sabiduría, de acuerdo a su infinita gracia, de acuerdo a su sabiduría perfecta. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Tener así delante y en nosotros a un Dios que es el Shaddai, ¿no? Que es el Shaddai, y podemos levantar nuestra mirada a Él
y que podemos esperar de Él todo, todo, todo es todo, no hay nada, hay alguna cosa difícil para Dios, decía Jeremías, y Dios se lo ratificó, ¿no? Esto fue cuando Jeremías oró porque estaban los ejércitos de Babilonia sitiando Jerusalén y vino un sobrino suyo a decirle que le comprara una herencia que en ese momento estaba sitiada esa zona por los ejércitos de Babilonia, era el ejército más poderoso de la tierra. Y Dios le dijo, cómprala, porque se volverán en esta tierra, en la tierra de Israel, hablando de la restauración futura, se volverán a comprar y vender heredades. Dice, tú cómprala. Y entonces oró Jeremías, dice, tú me has mandado que yo haga esto, está sitiado esto por los ejércitos, va a ser destruido todo. Dice, pero no hay nada difícil para ti. Y luego Dios le responde y dice, no hay nada difícil para mí. Ha acertado Jeremías. No hay nada difícil para mí. Entonces, que sepamos que no hay nada difícil para Dios y que Dios todo lo puede y que nosotros en Cristo también tenemos esa promesa de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén.